Bueno, Carlos, la semana pasada nos trajiste muchos temas en particular. De hecho, tuvimos muchos comentarios al respecto sobre digamos, los temas que vos nos trajiste, como siempre atento a ver los decretos, decretos que se imprimen siempre los viernes por la noche, o aquellas leyes que son reglamentadas. Comentar un poco de aquellos decretos reglamentarios de leyes sobre ganancias de trabajadores, un tema que lo hemos tratado aquí, que vos lo has tratado y que lo has seguido muy de cerca. Comentaros un poquito cómo está ese tema en particular. Mira, José, lamentablemente yo observo, continuamos con una pereza administrativa por parte de todo el Estado Nacional en general y particularmente del Poder Ejecutivo y la AFIP. Uh-huh. Es increíble. La ley 27617, que modificaba el impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, tuvo una demora bastante significativa para su promulgación por parte del Poder Ejecutivo una vez que fue sancionada en el Congreso. La promulgación ella ocurrió 12 días después de la sanción, cuando normalmente son 2 o 3 días. Esto hizo que la promulgación saliera, repito, 12 días después. Esa promulgación le facultaba también al Poder Ejecutivo y a la AFIP para la reglamentación. En este caso, la reglamentación de esa ley se hace por el decreto 336, que fue publicado en el Boletín Oficial el día 25 de mayo, hace muy poquitos días, pero nuevamente ese decreto hace mención en forma terminante, ¿no?, que va a ser la Administración Federal de Ingresos Públicos, es decir, la AFIP, la que va a determinar la forma y los momentos de la aplicación del contenido del decreto y de la ley 27617. De manera tal que aún todavía falta tener nuevas disposiciones para saber concretamente cómo se va a llevar a cabo este cambio de aplicación del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Y en este tema hay una cosa que es muy importante, porque la ley tiene un efecto retroactivo al 1 de enero del corriente año, de modo que muchos trabajadores en relación de dependencia han sufrido retenciones por parte de su empleador, retenciones que obliga a hacer, por supuesto, la AFIP, y que esas retenciones deberían ser devueltas. Hasta ahora lo único que sabemos que aparentemente esa devolución se va a hacer a partir del próximo mes de junio, pero que se haría en 5 cuotas, de manera tal de que recién para prácticamente fin de año estarían percibiendo o recuperando las retenciones que resultaron indebidas por aplicación de esta ley. Fíjate vos cómo estamos todavía con una ley que fue sancionada en el Congreso el 8 de abril. Estamos finalizando el mes de mayo, estamos casi a 60 días, o poco más de 50 días, y todavía no tenemos los números y detalles finales para su aplicación. Sí. Qué cosas, ¿no? ¿Cuántos temas tenemos que tratar en la Argentina? Está bien, ese retraso, esa lentitud tiene un objetivo de no desprenderse nada de lo que se había comprometido, ¿no? Es un tema que pasa por lo económico y no por el ordenamiento de país y seriedad del país, ¿no? Sí, seguramente, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito tributario, bueno, vos lo has marcado más de una vez,
La AFIP es la que regentea nuestra política tributaria y demás, pero vos la ves con mucha lentitud para muchos trámites, ¿no? Como que se da a conocer algo, se pone un título, se encamina sobre ese tema, pero después o no se reglamenta o las reglamentaciones llegan muy tarde, afectando al contribuyente y haciendo lento algunos mecanismos, ¿no? Sí, de manera incluso hasta, digamos, uno no tiene la seguridad jurídica de estar actuando bien. Ejemplo, para este caso particular, en el mes de mayo, ¿seguimos reteniendo o no le seguimos reteniendo el impuesto a las ganancias a las personas que trabajan en relación de dependencia respecto de los haberes inferiores, haberes brutos, inferiores a 150.000 pesos? Sí. Y lo mismo está sucediendo con el llamado régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que lo conocemos todos con el nombre de monotributo. Está pasando exactamente lo mismo, porque es la ley que le sigue, es la ley 27618, y también el Poder Ejecutivo ha dado a conocer el 25 de mayo el decreto 337, y en el mismo decreto vuelve a dejar en manos de la AFIP la reglamentación. Lo único que más o menos nos queda claro respecto, porque es una modificación bastante central la que acaban de hacer, lo único que nos queda claro es que teníamos una escala para los monotributistas que estaba vigente desde el 1 de enero del año 2020, sí, cuyos valores, tanto para ingresar el impuesto como las escalas correspondientes a las ventas que podía tener según categorías un contribuyente monotributista, no se modificaron durante todo el año 2020, ni tampoco en el transcurso de lo que estaba transcurriendo el año 21. Sí. Ahora se determina por este decreto que aquellos contribuyentes que se hubieran excedido hasta en un 25% del monto que teníamos vigente, repito, al 1/1/2020, podrán continuar dentro del monotributo. Sí, sí. Y otra cosa que modifica de manera importante es que los monotributistas, en lugar de recibir factura B como lo venían haciendo, van a tener que los responsables inscritos hacerle factura A con el IVA discriminado. Y también que en caso de los responsables monotributistas que tengan que pasar por el monto de sus ventas, sí, al ser responsables del régimen general, es decir, inscritos en IVA y ganancia, sí, sí, podrán volver después de un año, si las ventas así lo permiten, podrán volver al régimen simplificado o monotributo. Claro, pero repito, todavía queda para estos contribuyentes la reglamentación por parte de la AFIP, que no la tenemos. Sí. Carlos, tal vez sacándote un poquito del eje de temática que venías desarrollando y que tan detalladamente la estás describiendo, de hecho en los próximos minutos vamos a emitir la nota que hemos registrado con el presidente del Banco de la Pampa, en el cual describe la línea de crédito que está otorgando el banco y el gobierno de la provincia para comerciantes y demás, para renovarlo, todo lo que es descubiertos y demás, y bueno, el tema aguinaldo. Pero amén de eso, vos estás notando que los contribuyentes, digo, los que son inscriptos de distintas actividades, no actividades agropecuarias, por baja a nula actividad, se vuelven al régimen simplificado. ¿Es fácil eso de volver de inscripto porque no tenés actividad, porque no es la bonanza que venías teniendo o la actividad que venías teniendo y hoy ya estás facturando poco o nada, pero estás inscripto en un rango tributario
que no podés sostenerlo. Eso se está dando, digo, porque los negocios lamentablemente están cerrando todos los días. Hay negocios que cierran. De hecho, aquí en Santa Rosa, si das una vueltita por el centro, encontrás un sinnúmero de negocios cerrados, comercios, porque no hay actividad, porque la pandemia, las restricciones, lo que sea, ha golpeado muy fuerte, y la economía. Pero vos estás notando que aquellos contribuyentes inscriptos están pasando al régimen simplificado, y esta situación es fácil de hacer, ¿o el sistema no te deja? Mira, pasar del régimen general al régimen simplificado es una cuestión bastante fácil y sencilla, cuando uno puede demostrar, ¿no es cierto?, en forma fehaciente, por supuesto, la baja de las ventas, es decir, que la facturación es sensiblemente inferior. Pero tenemos un pequeño inconveniente que no es, digamos, en el aspecto formal, repito, porque el volver al monotributo, en el caso que sea necesario, es, repito, simple, sino que tenemos un problema de actualización. ¿Por qué? En un proceso inflacionario, yo acabo de decir que la AFIP considera como monotributista aquellos que no se hubieran excedido sobre las categorías y los montos fijados el 1/1/2020, que no se hubieran excedido en 25.000 pesos. Pero resulta que la inflación del periodo a lo mejor es el 40%. Entonces, las ventas, siendo menores en unidades, pueden tener valores superiores, con lo cual no puedo volver al monotributo porque mis ventas están por encima de esos mínimos. ¿Me explico, José? Sí, exactamente. De manera que, repito, el trámite es sencillo, es bastante fácil de hacerlo y es prácticamente en forma automática, todo online. Claro. Pero el tema es que si no nos actualizan los montos, siempre estamos fuera de la posibilidad de incluirnos como monotributistas o el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Sí. Todo que sí, pero no. Digamos, la realidad no. Qué complejo lo hacemos, ¿no? ¿Y cuánto has hablado vos de la actualización de los valores que implica los valores que los dejan allá por años, y nadie, digamos, eso es un trastorno económico y tributario muy importante, porque no te deja encasillarte en el lugar correcto, o te pasás sin ser gran, digamos, contribuyente o gran comerciante. Te pasaste de rango porque el precio del producto está en un proceso inflacionario y va en aumento, nada más que por eso, ¿no? Sí, y fíjate que en algunos casos ahora se está incluyendo dentro de las disposiciones la actualización de ciertos valores en forma anual. Claro. Y eso ya de por sí tiene un nacimiento equivocado, porque la actualización, al menos, debería ser trimestral. Sí, exactamente. Porque una cosa es que tuviéramos el 7, el 8, el 10% anual, y entonces sí, una actualización anual cabría, pero cuando tenemos un 4, un 5% mensual, la actualización no puede esperar un año, la actualización debería ser trimestral. Sí, más aún en un proceso inflacionario como el que tiene la Argentina. Carlos, seguro. Sí, desde ya muchísimas gracias por este contexto minucioso, detallado que nos brindás toda la semana. Para nosotros nos sirve, espero que para los oyentes también. En definitiva nos sirve y mucho, porque nos vas dando la brújula, el norte en algunos aspectos, y nos das dando las señales de cuidado, mirá, curva a la izquierda, curva a la derecha, que eso es importante cuando transitamos en la ruta de la Argentina con neblina. Así que usted nos da, José, un faro, ¿sí? José, ¿Cómo no? Te interrumpo un minutito. Sí. Haciendo una advertencia. Ahí está, ¿vio? Yo creo que debería la gente expresarse respecto de esto. Hay un proyecto que no está demasiado difundido, pero se está conversando en el Congreso Nacional,
de elevar la alícuota del impuesto a las ganancias para las empresas, dicen, esto es, empresas serían las personas jurídicas, Sí, sí. aquellos contribuyentes que tienen como característica una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima, que tienen una alícuota fija para el impuesto a las ganancias. En este momento la alícuota es del 30%. Supo ser del 35%, bajó al 33% y luego pasó al 30%. El proyecto se está hablando de elevarla al 38%. Uh-huh. Y se justifica, dice, es la elevación de esa alícuota, porque se le ha reducido el ingreso al Estado por efecto de no percibir impuesto a las ganancias sobre los trabajadores en relación de dependencia. Yo, así, a simple vista, digo, dejan de percibir 10 pesos y van a recaudar con estos 50. Sí. Cuidado. Sí. Cuando, a ver el refrán, ¿cómo es? Cuando la limosna es grande... Sí. Hasta bueno, el santo desconfía. Sí, hasta el santo desconfía, exactamente. Bueno, qué grande advertencia. ¿Vio que yo le venía diciendo? Usted nos va iluminando y nosotros vamos leyendo los carteles, en este caso de advertencia. Se viene el ferrocarril, paso de ferrocarril. Ese más o menos la advertencia que usted nos está dando. Bueno, nuestros legisladores actuarán en consecuencia o en consecuencia o en obsecuencia. Veremos cómo actúa. Carlos, ahora sí, desde ya muchísimas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y por supuesto el detalle de lo que pasa en el país de los tributos. Muchas gracias. Gracias a vos, José. Un saludo para toda la audiencia. Buen fin de semana. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. La palabra del doctor en Ciencias Económicas, contador público nacional Carlos Sánchez, en diálogo con De Frente al Campo.